Se ha trabajado 18 meses por una política de desarrollo industrial. Y resulta que ahora un técnico de una secretaría de gobierno llega a una gremial del sector privado, que es justamente la gremial que ha propuesto la política industrial, a hacer un planteamiento sobre el asocio para el crecimiento, y cuando se le pregunta sobre la política industrial, dice que no es prioritaria. Que hay otros programas prioritarios para el gobierno, pero no eso. ¿Qué señales puede merecerle al sector inversionista un esfuerzo de 18 meses de diálogo con el gobierno y que sobre un instrumento tan importante para que un funcionario de esa categoría llegue a descalificarlo de entrada? Si tenemos en un mismo espacio de representación de participación ciudadana a sectores que no pagan impuestos, vis a vis sectores que pagan impuestos, y un tema que se va a discutir es pagar impuestos, entonces pareciera ser como que estamos poniendo el agua y el aceite, ¿verdad? El presidente Funes, en su magnífica entrevista que le hizo La Jornada de México en junio, establece con mucha claridad lo que es posible, lo que se es posible hacer en el país y lo que no, y destaca muy claramente el elemento central de tu pregunta. Dice: he perdido mucho tiempo discutiendo con el FMLN sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Me hubiera gustado entrar de una sola vez a un pacto social desde el primer día de gobierno, pero en la medida en que hemos tenido que unificar criterios sobre lo que es posible hacer para un gobierno de izquierda, entonces yo creo que todos esos elementos tienen que ver con tu pregunta. Es la situación de la estabilidad política, de los mensajes y las señales políticas, y cómo la recibe el sector empresarial. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo, de que no nos están escuchando. Y entonces el ambiente se vuelve inseguro, no hay una dirección clara para todos. ¿Por qué? Porque tenemos buenas ideas, tenemos algunas buenas intenciones, pero solo se hace la primera parte, como comentábamos hace un rato. Hacemos las leyes, pero no hacemos los procedimientos ni los reglamentos. ¿Cómo influye la estabilidad política en el crecimiento económico? En este proceso de elección que llevamos actualmente, de luego trae consigo preguntarse, ¿los partidos políticos tendrán una plataforma económica que provoque, diríamos, nuevas expectativas en el sector? Yo no lo he visto. Tú estás al frente de un programa de opinión pública donde se analiza este tema, se están abordando las temáticas desde varios ángulos. Yo sinceramente no sé si me equivoco. No, mira, Neto, lo que pasa es cuando uno ve los países exitosos del mundo, todos tienen una visión compartida en el país, y en esa visión compartida los partidos políticos entran en ese mismo sentido. Y lo que vemos es un caso como el de Chile, por ejemplo, en el que un gobierno como el de Pinochet, que termina en 1990, tenía una dirección bien clara sobre su política económica, su política social, y entonces va a elecciones y entra un presidente Elwin, demócrata cristiano, y sigue las mismas tendencias, cuando se esperaba que al entrar un gobierno totalmente diferente hubiera cambiado las políticas. Después entra un gobierno de Frei y lo mismo, sigue las mismas políticas. Y después entran los socialistas con Lagos y con la Bachelet y siguen las mismas políticas. Y hoy regresa la derecha después de 20 años y entonces siguen las mismas políticas. O sea, eso es tener una visión de nación. Y eso es lo que falta en el país. Cuando uno ve Costa Rica, uno ve que Costa Rica ha seguido consistentemente sus políticas, independientemente de si es un partido de izquierda, si es un partido de derecha. Cuando uno ve Panamá, Panamá ha tenido un modelo de desarrollo desde hace décadas, en el que simplemente son servicios, tenemos una zona franca, tenemos un canal de Panamá, tenemos una apuesta bien clara en energías de todo tipo, eléctrica, en puertos, 5 puertos están desarrollando en este momento. O sea, ellos tienen bien clara su política. ¿A dónde estamos nosotros? Nosotros no tenemos una visión de nación. ¿Pero es iniciativa del partido o es del Ejecutivo? Esto es de ambos. Esto proviene de una misión del Fondo Monetario que estuvo la semana pasada, con quienes tuvimos una conversación bastante franca y sincera, diferentes actores en diferentes reuniones, en la que se planteó que se rompe básicamente el acuerdo con el fondo porque el gobierno no ha cumplido. El gobierno se ha excedido en sus gastos en este año,
no cumple a septiembre, por lo tanto se rompe el pacto o el acuerdo con el Fondo Monetario, se le quitan las garantías a los depósitos que da el Fondo Monetario y por lo tanto hay que tomar decisiones, ¿no? Pero esas decisiones pasan porque a través del partido se logre imponer ese tipo de acuerdo. Recuerden, ¿quiénes son los que toman las decisiones sobre impuestos? Es la Asamblea Legislativa. Entonces son los diputados los que votan y deciden si suben o bajan o crean nuevos impuestos. Pero Luis, discúlpame solamente, Francisco, yo te doy la palabra en este momento, solamente tener el debido cuidado de no estar generando una expectativa a partir de una información que no sea totalmente cierta. Me refiero a lo siguiente, hace pocos días escuché en un programa tuyo de los viernes a mi querido amigo Alfredo decir que la Coca-Cola se iba del país para Honduras, y hablando con la Asociación Azucarera me dicen que lejos de ser cierto eso. ¿Pero qué es lo que no es cierto? Lo que quiero decirte es que se ha roto realmente el compromiso del Fondo Monetario con El Salvador, porque El Salvador ha incumplido. Esa parte me parece que es demasiado rápido el cambio en el manejo de los indicadores. Es que lo que pasa es lo siguiente. El staff report del Fondo Monetario a septiembre de este año, que es apenas hace 2 meses, estaba señalando que El Salvador había cumplido con todos los indicadores del stand-by. Entonces, ¿cómo es posible que entre octubre y noviembre haya cambiado eso? Lo que pasa es lo siguiente, es que ya está claro que el gobierno no va a cumplir con el 3,5% del PIB de este año. Esto lo hemos venido diciendo de déficit fiscal, que eso lo hemos venido diciendo todo el año, o sea, esto no es nada nuevo. Entonces, pero el fondo viene, ya hace los números la semana pasada en El Salvador, las cifras las había hecho, con lo que tú te refieres, a junio. Las cifras a septiembre dan que se han excedido en gasto corriente. ¿En qué medida los partidos políticos pueden incentivar el crecimiento económico? Este es un disincentivo. Así, claro. ¿A quién golpea una medida como esta directamente? Fíjate que esto golpea a toda la clase media y a todo el sector empresarial, desde pequeños en adelante, ¿verdad? Esto lo que genera es un cambio de reglas del juego inconsulta, ¿verdad? Porque el problema no es que tengamos una discusión en el país sobre impuestos, eso debe de hacerse, ¿verdad? Al igual que tenemos que discutir gastos, pues, y que digamos, bueno, al final de cuentas, mire, lo que los números nos da es que en realidad tenemos que conseguir 500 millones, pongámosle el número. Pero aquí traigo a colación el dilema. El gobierno tiene que estar pidiendo permiso para poder administrar o saber cómo administrar este país sabiendo que necesita recursos. No es pedir permiso, ¿ves? Sino que es compartir con la sociedad, porque al final, ¿quién va a pagar los impuestos? Es la sociedad, como un todo. Yo vuelvo a remitirme al Fondo Monetario y al Staff Report de septiembre, en el que el Fondo Monetario dice que hay 2 elementos fundamentales que se tienen que tomar en cuenta. Uno es la credibilidad del país hacia el exterior, ¿verdad? Y otro es el crecimiento económico. ¿Qué significa eso? Que si vas demasiado rápido en la consolidación fiscal, ¿verdad?, afectas el crecimiento económico. Pero si vas demasiado lento en la consolidación fiscal, entonces afectas la credibilidad del país frente a su solvencia ante los organismos financieros internacionales. El gobierno hizo una reforma tributaria, una corrección, le llaman ellos en el Ministerio de Hacienda, una corrección tributaria en el 2009, que tuvo una tremenda discusión con el sector empresarial. Los resultados están a la vista, los ingresos han subido sustancialmente, tú mismo has señalado que se han superado los un 9% creo que ha habido 14.5 de ingresos, 11.5 contra 14 que era lo estimado en ese momento, o sea, hay un 0.5 más. ¿Qué quiere el sector empresarial de la clase política? Caramba, que al haber definido una ruta de país, en cada elección no se juegue la vida institucional del país. Resulta que puedes pasar en una elección del horno al freezer. Como y eso sí les genera la incertidumbre a estas gentes que como industriales están enterrando su dinero. Bueno, ¿verdad? Lo que tú decís, y necesitan desarrollo sostenible y reglas claras. Siempre decimos nosotros, existen señales de crecimiento, existen señales de recuperación del mercado. ¿Qué pasaría si tuviéramos ya unas políticas sólidas, funcionando con presupuesto, con reglamentos y todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué vería el país de resultados? ¿Y cómo eso se puede traducir en algo que comentabas la vez pasada, hace un momento, el tema del asadón, ¿verdad? Cómo las empresas pueden realmente fortalecerse y eso se traduce en desarrollo para todos, en ingresos, en actividad económica, como suele suceder.
Este tema, como menciona Luis, es uno de los temas que tú traías ahora. El tema del ambiente político es lo que realmente afecta la toma de decisiones en los inversionistas. Y qué bueno, porque eso es lo que, si tú me lo permites, Luis, yo quiero preguntarle a Carlos Federico Paredes, en esa forma tan clara, tan evidente en la que usted plantea, ¿es esto un incentivo para el sector privado de la clase política? Bueno, mira, para comenzar, no conozco el texto. Hasta ahorita que Luis lo menciona, me doy cuenta. Luis está muy informado, claro, mucho más informado que nosotros. Y qué bueno, pero para eso... A mí me parece que el FMLN, como partido político, tiene todo el derecho de presentar sus iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa. Tiene todo el derecho. Tiene una visión de la sociedad, tiene una visión del mundo, y es un partido político reconocido, comparte el gobierno, etcétera. El hecho de que él lo esté presentando en la Asamblea no significa que va a tener la correlación de fuerzas de todos los partidos para aprobarlo, ¿verdad? Si es así, si lo aprueba, ojalá que las comisiones específicas, ¿verdad?, atiendan a la consulta e inviten a los sectores, a todos los sectores involucrados que van a ser afectados.